Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Terror cerca de ti. Como cada capítulo, quiero agradecer a todos los que semana a semana escuchan el podcast, así como dar la bienvenida a los que lo hacen por primera vez. No olviden seguirme en Spotify y calificar y dejar un comentario en iTunes. Esto ayuda a que el podcast llegue a más personas. Recuerden seguir mis redes sociales, @terrorcerca, en X, Facebook e Instagram, donde publico contenido adicional a los episodios. Y junto con el correo electrónico, terrorcercadeti@gmail.com, es la forma en que me pueden hacer llegar sus sugerencias de historias o sus propios relatos. Esta es la historia de esta semana. Chris Benoit, conocido también como The Canadian Crippler, algo así como el lisiador canadiense. Era un luchador reconocido internacionalmente, cuya historia terminaría trágicamente en el 2007. Christopher Michael Benoit nació el 21 de mayo de 1967 en Quebec, Canadá. Cuando era niño, su padre lo llevó a un evento de lucha libre, lo que dejó una gran impresión en el joven, quien decidió dedicaría su vida a esa práctica. Chris no tomó esa decisión a la ligera. Desde los 12 años, comenzó a prepararse. Instaló un gimnasio en el sótano de la casa familiar, donde entrenaba a diario levantando pesas. En 1985, a los 18 años de edad, Chris Benoit debutó como luchador profesional con una victoria en Calgary, Alberta, dentro del circuito Stampede Wrestling. Solo 3 años después, ganaría su primer título. Sin embargo, el circuito no tendría mucho éxito. Y el siguiente año, en 1988, dejaría de operar. Por recomendación de otro luchador, Benoit emigró hacia Japón, donde iniciaría una nueva faceta de luchador. Usando una máscara, se dio a conocer con el nombre de El Chico Pegaso. Durante su estancia en Japón, se enfrentó en diversas ocasiones al luchador enmascarado conocido como Black Tiger, el Tigre Negro. Chris decía que no soportaba a esa persona, que lo veía como alguien muy arrogante. Sin embargo, después de varios enfrentamientos en el cuadrilátero, Benoit vio que Black Tiger era también un profesional entregado a su actividad, por lo que comenzó a surgir una gran amistad entre ambos atletas. El hombre detrás de la máscara de Black Tiger era Eddie Guerrero, famoso luchador también conocido en México, parte de la también famosa familia Guerrero dentro del ámbito pugilístico. En noviembre de 1991, en un enfrentamiento celebrado en la Ciudad de México, Benoit perdió su máscara y reveló su nombre. Regresó a Japón, donde continuaría su carrera profesional por algunos años más. En ese tiempo, su principal residencia seguía siendo Japón, pero viajaba constantemente a los Estados Unidos, Europa y México. Con Martina, su primera esposa, tuvo 2 hijos, David y Megan. Sin embargo, este matrimonio no duró mucho. En 1997, ya separado de Martina, Kevin Sullivan, promotor de luchas, y podría decirse jefe de Benoit, escribió una historia para los eventos.
En esta, su esposa, Nancy Sullivan, pretendería engañarlo frente a las cámaras con Benoit. Pero el script se volvió realidad cuando surgió una atracción y relación entre Chris y Nancy. En el 2000, Benoit regresó a vivir a los Estados Unidos, donde, junto con Eddie Guerrero, firmaron un contrato con la WWE. Ese mismo año, nació Daniel, de la relación entre Chris y Nancy, quienes se casarían unos meses después. Durante su carrera, Chris Benoit logró ganar 32 títulos. Llegó a participar en carteleras importantes, incluidos diversos pagos por evento, y se enfrentó a famosos pugilistas como Dwayne "The Rock" Johnson, Steve Austin, Rey Mysterio y John Cena, entre otros. Durante varios años, alternó con el ahora Grupo de los Guerrero, donde participaba su amigo Eddie y su sobrino, conocido como Chavo Guerrero. Benoit era celebrado por sus compañeros por su gran estilo técnico. También era reconocido por el uso de un movimiento muy particular para terminar a sus oponentes. Chris se lanzaba desde la tercera cuerda sobre sus rivales, cayendo, golpeándolos con la cabeza. Su popularidad lo llevó a aparecer en diversos títulos de videojuegos de lucha libre. El 13 de noviembre del 2005, Benoit se encontraba en Minneapolis, Minnesota, donde se llevaría a cabo un enfrentamiento. Con él compartían cartelera su gran amigo, Eddie Guerrero, y su sobrino Chavo. La mañana antes del evento, Chavo fue llamado por la administración del hotel, quien le informó que Eddie no había respondido a las múltiples llamadas despertador que había solicitado. Él acompañó a los empleados para descubrir a su tío inconsciente en el piso del baño, aún con su cepillo de dientes en la mano. La muerte de Eddie trajo un gran pesar a Chris, quien se vio muy afectado por la tragedia. La noche del domingo 24 de junio del 2007, Benoit y Chavo Guerrero formaban parte de la cartelera del pago por evento llamado Venganza, Noche de Campeones, en Houston, Texas. Ese día, Chavo recogería a Benoit del aeropuerto, pero este no llegó. Él llamaría más tarde a las oficinas de la WWE para avisar que llegaría más tarde en la noche para el evento programado. Llegó la hora del evento y Chavo se sorprendió al no ver a Chris entre los participantes, ya que Benoit nunca faltaba a ningún encuentro, sobre todo de esa magnitud. El día siguiente, en otro evento que Benoit estaba programado, pero aún sin saber de él, Chavo contactó a los dirigentes de la WWE, comentándoles sobre unos mensajes de texto que había recibido de Chris. La organización llamó a las autoridades de Fayetteville, Georgia, donde Benoit residía. Ellos pidieron a la policía se dirigiera a su casa a realizar una verificación de bienestar, es decir, confirmar que Chris se encontrara bien. Unas horas después, las autoridades contactaron a la WWE para informarles que Chris, su esposa Nancy y su hijo Daniel, de 7 años de edad, habían sido encontrados muertos en su domicilio
y que una investigación iniciaría. La WWE canceló el evento que tenía programado para ese día y en su lugar transmitieron un programa especial dedicado a la memoria de Chris Benoit, donde diferentes luchadores y comentaristas hablaron sobre Chris y mostraron luchas anteriores, así como apariciones en otros eventos y campeonatos, elogiando su gran carrera. Todo el mundo de la lucha libre de los Estados Unidos se unió al merecido homenaje. Chavo Guerrero informaría después a las autoridades que el domingo había recibido un mensaje de texto de Benoit, donde le decía, cito, «Los perros están en el área cerrada de la alberca y la puerta trasera está abierta», además de incluir su dirección. Él dijo que en ese momento no le dio importancia a esos mensajes, hasta que vio que Chris no se había presentado esa noche ni al día siguiente. Lo que se sabría en las siguientes horas impactaría a todo el ambiente de la lucha libre, así como a los medios en general, ya que la noticia sería cubierta en todas las cadenas nacionales. La policía, al entrar al domicilio de Chris Benoit, había encontrado a Nancy muerta en una habitación del segundo piso, atada de pies y manos, con un rastro de sangre en su cabeza. La autopsia revelaría que ella había sido atada a la silla y que Chris presionó su rodilla contra la espalda de su esposa mientras jalaba de un cable alrededor de su cuello, asesinándola por estrangulamiento, posiblemente después de un ataque de ira. Ese crimen había sido cometido la noche del viernes 22 de junio. La mañana siguiente, Chris le dio Xanax a su hijo Daniel y cuando estuvo inconsciente, lo asfixió. Su cuerpo yacía en su propia cama. Se cree que él ni siquiera se había dado cuenta de lo que había pasado con su madre. Más tarde, ese día, Chris llamó a Chavo Guerrero y le dijo que Nancy y Daniel habían comido algo que los había hecho enfermar. Terminó la llamada con la frase, cito, «Chavo, te quiero». Después, de acuerdo a algunos noticieros, Chris habría realizado búsquedas en internet relacionadas al profeta Elías, quien, una vez, resucitó a un niño de la muerte. Otra búsqueda era sobre cuál era la forma más fácil de romper el cuello de una persona. Lo que se sabe con certeza es que Benoit colocó una Biblia sobre los cuerpos de su esposa e hijo. Al día siguiente, domingo 24 de junio, se dirigió al gimnasio de su casa. Ahí, ató un cable alrededor de su cuello y el otro extremo a la barra con más peso de un aparato de su gimnasio y se ahorcó. Conforme los días pasaban, más información salió a la luz. Se supo que Nancy, su esposa, había solicitado el divorcio en mayo del 2003, alegando violencia doméstica. Ella declararía que Chris podía ser muy impredecible cuando se molestaba y que se preocupaba por el bienestar de su hijo. Aunque solo unos meses después, en agosto, la solicitud de divorcio fue retirada. Algunas de las personas cercanas a Benoit comentaron después haber notado un cambio en su actitud, sobre todo después del fallecimiento
de su amigo Eddie Guerrero en el 2005. Sandra Tofoloni, hermana de Nancy, así como Chris Jericho, otro luchador y amigo de Benoit, recuerdan que en ocasiones él se desaparecía por semanas y que en otras actuaba paranoico. Ella relata que Chris comenzó a tomar diferentes caminos hacia el gimnasio todos los días, así como cuando iba al aeropuerto. Él decía porque temía que lo estuvieran siguiendo. Unos días después de la muerte, se dieron a conocer los resultados de la autopsia. En el cuerpo de Chris se encontraron 10 veces la cantidad normal de testosterona. También que el tamaño de su corazón era más grande de lo normal, algo que eventualmente hubiera causado su muerte. Sin embargo, esos dos factores son comúnmente efectos secundarios entre los atletas de alto rendimiento que abusan de los esteroides y hormonas de crecimiento. El reporte de toxicología hizo que los medios enfocaran todas sus historias a la posible causa de un fenómeno conocido como rabia de esteroides. Es decir, que como consecuencia del abuso de esta sustancia, Chris había sufrido de un ataque de ira que culminó con el asesinato de su familia y suicidio. Sin embargo, las autoridades tenían otras teorías. La más importante radicaba en que los asesinatos y suicidio habían transcurrido en un periodo de 3 días. Un arranque de ira, como es conocido, no dura tanto tiempo. Otro de los resultados de la autopsia también indicaba otra posible causa. Benoit, de acuerdo a él mismo, había sufrido de un sinnúmero de conmociones cerebrales, más de las que pudiera contar. Cuando esta información se dio a conocer, Michael, padre de Chris, decidió donar el cerebro de su hijo a la Universidad de West Virginia para que fuera estudiado. De acuerdo a la institución, el cerebro de Benoit estaba tan dañado que, cito, parecía el cerebro de un paciente de 85 años con un severo caso de Alzheimer. Como les mencioné antes, uno de los movimientos característicos de Chris era lanzarse de frente, golpeando a sus contrincantes con la cabeza. La doctora Julian Bales, de la ya mencionada universidad, comentó que, cito, el daño en el cerebro de Chris era extensivo, repleto de heridas en múltiples áreas del órgano. Es uno de los peores que he visto. Los expertos, aunque no pueden asegurarlo, creyeron que las múltiples heridas en el cerebro habían llevado al luchador a cometer tan horrendos crímenes. Esto significó que, aún después de todos estos estudios e investigaciones, no se pudo llegar a una solución concreta de qué había causado ese arranque de ira en Chris que lo llevaría a cometer esos crímenes. Este caso pasó de ser sobre la exitosa carrera de un luchador a una de desgracia y terror. La WWE no reconoció o siquiera consideró que la muerte de Chris Benoit hubiera estado relacionada con su carrera como luchador, argumentando que alguien con el cerebro de una persona de 85 años con demencia no podría mantener el ritmo de trabajo que su carrera le exigía, manejar hasta los diversos eventos, ni ejecutar complicados movimientos en el ring. La organización llegó a tal grado de borrar el nombre de Benoit
de su página de internet, los DVDs y cualquier referencia histórica, como si nunca hubiera existido. Llegaron al grado de editar sus apariciones en eventos anteriores para que su rostro no fuera visible hacia el público. Después de la muerte de Benoit, solo algunos cambios se vieron reflejados en la WWE. Por ejemplo, los golpes directos a la cabeza con sillas fueron prohibidos. La presencia de doctores supervisando todos los encuentros, así como pruebas de detección de drogas, se hicieron más frecuentes. Esta fue la historia de Chris Benoit. Con esto llego al final de este episodio. Como siempre, te recuerdo estar alerta de todo lo que pasa a tu alrededor, ya que el terror está donde menos te lo esperas. El terror está cerca de ti. Cuando el miedo se convierte en terror, hay una historia que contar.